Hey, ¿qué tal clase? Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy veremos un par de técnicas básicas dentro del análisis de circuitos eléctricos, el divisor de corriente y el divisor de tensión. ¡Comenzamos! Una consecuencia directa de las leyes de Kirchhoff resulta ser una técnica de análisis en circuitos eléctricos que conoceremos como divisor de corriente. Clase y la audiencia del mundo que nos acompaña. Aquí les recomiendo echar un vistazo a las sesiones anteriores a esta, donde estudiamos la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que vamos a estudiar en esta sesión. La técnica del divisor de corriente se aplica cuando se tiene una conexión de elementos pasivos en paralelo. Para efectos de esta clase, solo consideraremos conexión de resistencias en paralelo, sin importar cuál sea su disposición. Pueden estar acostadas o paradas, ¿ok? No importa, para que no se tenga confusión a la hora de resolver un ejercicio. El divisor de corriente surge de la primera ley de Kirchhoff o ley de corrientes de nodo, que dicta que la suma de las corrientes que entran en un nodo será igual a la suma de las corrientes que salen de él. Para el caso particular, el divisor de corriente responde a la pregunta: ¿cuál es la corriente que fluye a través de cada resistencia en términos de la corriente total? Primeramente, debemos tener en cuenta la siguiente consideración que dicta que la caída de tensión o voltaje en cada uno de los elementos de un circuito en paralelo será la misma en cada elemento, y esto corresponde a la misma tensión de la fuente de voltaje. Partamos de la ley de Ohm. Sabemos que el voltaje total será por correspondencia igual a la corriente total por la resistencia total. Ahora de aquí, sabemos que la resistencia total de dos resistencias en paralelo es el producto de ellas entre su suma. Luego, del enunciado anterior, el voltaje o caída en cada resistencia será la caída de tensión o voltaje en la resistencia 1 por la ley de Ohm es corriente 1 por el valor de la resistencia 1, y la caída de tensión o voltaje en la resistencia 2 será corriente 2 por el valor de la resistencia 2. Tomamos el primer término y sabemos que el voltaje de la resistencia 1 será el mismo voltaje que suministra la fuente. Entonces, esta igualdad en términos de corriente y resistencia será corriente 1 por la resistencia 1 igual a la corriente total por la resistencia total. Si sustituimos el valor de la resistencia total, el producto entre la suma, y luego del lado derecho de la igualdad R1 está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo. R1 en el numerador y R1 en el denominador se anulan entre sí. Y finalmente queda que la corriente 1 que fluye por la resistencia 1 es igual a la resistencia 2 entre la suma de las dos resistencias. Y todo esto por la corriente total o corriente que entra en el nodo. Ahora, para la corriente 2 que fluye a través de la resistencia 2, tomamos que la caída de tensión en esta resistencia es también igual a la tensión de la fuente o tensión total. Nuevamente, de forma similar, bajo la ley de Ohm, esta igualdad en términos de corriente y resistencia será corriente 2 por la resistencia 2 igual a la corriente total por la resistencia total. Sustituyendo del lado derecho de la igualdad el valor de la resistencia total y considerando del lado izquierdo R2 que está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Entonces, resistencia 2 en el numerador y resistencia 2 en el denominador se anulan entre sí. Por lo tanto, la corriente 2 que fluye a través de la resistencia 2 es igual a R1 o resistencia 1 entre la suma de las dos resistencias, y todo esto por la corriente total o corriente que entra en el nodo. Jóvenes, comentario importante aquí. Cuando el problema que se nos solicite sea un divisor de corriente de dos resistencias, la estrategia es tomar la resistencia opuesta a la que se nos solicita entre la suma, y todo esto por la corriente total. Si observamos bien, para la corriente que fluye por la resistencia R1, en la conclusión a la que acabamos de llegar, se toma resistencia R2 entre la suma, y todo esto por la corriente total. Y para la corriente que fluye por la resistencia R2, se toma la resistencia opuesta R1 entre la suma, y todo esto por la corriente total.
En el caso de que el problema sea aún más extenso, es decir, que se tengan más resistencias conectadas en paralelo, el razonamiento será similar, solo que hay que sustituir el valor de la resistencia total que resulte dependiendo del número de resistencias conectadas en el arreglo. Por otro lado, la técnica del divisor de tensión se aplica cuando se tiene una conexión de elementos pasivos en serie. Para efectos de esta clase, solo consideraremos conexión de resistencias en serie. La técnica del divisor de tensión surge de la segunda ley de Kirchhoff o ley de tensiones de malla, que dicta que la suma de las subidas de tensión que suministran una malla en un circuito eléctrico será igual a la suma de las caídas de tensión en cada uno de los elementos de la malla. Para el ejemplo particular, el divisor de tensión responde a la pregunta: ¿cuál es la caída de tensión en cada resistencia en términos del voltaje total? De forma similar que el divisor de corriente, primeramente debemos tener en cuenta la siguiente consideración que dicta que la corriente que fluye en cada uno de los elementos de un circuito en serie será la misma en cada elemento, y esto corresponde a la corriente total que suministra la fuente. Ahora, considerando la ley de Ohm para la corriente total, es igual al voltaje total entre la resistencia total. De aquí sabemos que la resistencia total corresponde a la suma de las resistencias por estar en serie. De forma similar, para la corriente 1, será igual a la caída 1 o voltaje 1 entre la resistencia 1. Y para la corriente 2 será igual al voltaje 2 entre el valor de la resistencia 2. Tomando en cuenta que la corriente que fluye por la resistencia 1 como corriente 1 igual a la corriente total y sustituyendo esto como voltaje 1 entre la resistencia 1 igual a voltaje total entre la resistencia total, y considerando del lado izquierdo de la igualdad que la resistencia R1 está dividiendo, pasa multiplicando, y también sustituimos la resistencia total, que es la suma, en el denominador. Entonces queda que la tensión V1, que corresponde a la resistencia 1, es igual al valor de esa resistencia R1 entre la suma. Todo esto por el voltaje total que suministra la fuente. Ahora, de forma similar para la caída de tensión en la resistencia R2, tomamos la corriente que fluye por la resistencia R2 como la corriente 2 igual a la corriente total, y sustituyendo esto como voltaje 2 entre la resistencia 2 igual a voltaje total entre la resistencia total. Nuevamente, del lado izquierdo de la igualdad, la resistencia R2 está dividiendo, pasa multiplicando y sustituyendo la resistencia total como la suma en el denominador. Entonces queda que la caída de tensión V2, que corresponde a esta resistencia, es igual al valor de la resistencia R2 entre la suma. Todo esto por el voltaje total o voltaje que suministra la fuente. Jóvenes, otro comentario importante. Como recurso mnemotécnico, es decir, la forma fácil de aprender esto, es que si nos solicitan obtener la caída de tensión en cualquier resistencia en una malla, tomamos el valor de esa resistencia entre la suma. Todo esto por la tensión suministrada en la malla. Estas técnicas en particular nos ahorran mucho trabajo de análisis y operaciones matemáticas extensas, una vez que las dominemos. Ahora pasemos a un ejemplito para aplicar lo que hemos aprendido hasta el momento. Nos piden determinar la corriente 3 y la caída de tensión en la resistencia 3 de este circuito. Bien, comencemos por las dos resistencias que se encuentran en paralelo. Estas resistencias las vamos a denominar como la resistencia R', lo cual calculamos como el producto entre la suma que ya conocemos. Sustituimos los valores 12 y 6 kΩ y esto nos va a dar 4 kΩ como resultado. Ahora redibujamos el circuito y nos va a quedar un circuito en serie. Después vamos a calcular lo que es la resistencia total. Como están en serie, la resistencia total va a ser la suma de las dos resistencias, por lo que sustituimos los valores 2 y 4 kΩ, tendremos que la resistencia total serán 6 kΩ. Ahora nos interesa calcular la corriente que fluye a través de estas resistencias.
Así que la corriente que fluye a través de estas resistencias, ya sabemos que tenemos la resistencia total y la tensión total o voltaje total de la fuente. Simplemente aplicamos lo que es la ley de Ohm y tenemos que voltaje entre la resistencia será 54 entre 6 kΩ, serán 9 mA. Ahora sabemos que por el divisor de tensión, la corriente que fluye a través de cada una de las resistencias en una conexión en serie va a ser la misma. Por lo tanto, la corriente de la fuente va a ser la misma corriente en la resistencia 1 y la misma corriente en la resistencia R', que es igual a 9 mA. Entonces, esta corriente 1 será la misma que entre al arreglo que se encuentra en paralelo. Así que nos piden calcular la corriente que atraviesa la resistencia R3, por lo que utilizamos el divisor de corriente. Tomamos la resistencia opuesta, que es R2, entre la suma R3 más R2. Todo esto por la corriente que entra, que es 9 mA. Sustituimos los valores. Tenemos las unidades kilo-ohm en el numerador y kilo-ohm en el denominador, se anulan entre sí. Por lo que la corriente que atraviesa la resistencia R3 es de 6 mA. Ahora, para obtener la tensión o voltaje en la resistencia R3, sabemos que la tensión o voltaje que atraviesa esta resistencia va a ser la misma tensión o voltaje de la resistencia R', va a ser igual a la resistencia en R2 y va a ser igual al mismo voltaje en la resistencia R3 por estar en paralelo. Así que recurrimos al divisor de tensión. Tomamos la resistencia que se nos pide, que es la resistencia R', entre la suma y voy a obtener el voltaje. Al sustituir los valores será igual a 36 volt. Por lo que 36 volt es el voltaje de la resistencia R', va a ser el mismo voltaje que tenga la caída de tensión la resistencia R3. Tu apoyo es importante. Dale like si te ha gustado el video, suscríbete para no perderte ninguna sesión. Alumnos del curso ordinario, a atender las actividades en Classroom y nos vemos la próxima sesión. ¡Chao!